Eres mi combustible para continuar. Jesús es la calma mía, el consuelo de mis días. Eres mi aliento para no desistir. No ha sido fácil aquí, pero tengo que seguir. Está tan complicado, Padre, te confieso, estoy cansado y no puedo más. Estoy exhausto y con miedo. Hay días que el pecho aprieta, hay días que la carga pesa, y aunque fuese arrastrado no vuelvo atrás. Quédate conmigo y no te vayas más. Eres mi alivio, lo que necesito viene aquí conmigo para continuar, lo que me impulsa a mí todos los días para no parar. Eres el motivo, Jesús, que yo tengo para avanzar. Eres mi alivio, la fuerza y el ánimo que necesito para proseguir. Si no he desistido en motivos, porque siempre estuviste allí, en los peores momentos, diciendo que nunca desistes de mí. ¿A dónde iré si lo que necesito lo encuentro en ti? Eres mi combustible para continuar. Jesús es la calma mía, el consuelo de mis días. Eres mi aliento para no desistir. No ha sido fácil aquí, pero tengo que seguir. Está tan complicado, Padre, te confieso, estoy cansado y no puedo más. Estoy exhausto y con miedo. Hay días que el pecho aprieta, hay días que la carga pesa, y aunque fuese arrastrado no vuelvo atrás. Quédate conmigo y no te vayas más. Eres mi alivio, lo que necesito viene aquí conmigo para continuar, lo que me impulsa a mí todos los días para no parar. Eres el motivo, Jesús, que yo tengo para avanzar. Eres mi alivio, la fuerza y el ánimo que necesito para proseguir. Si no he desistido en motivos, porque siempre estuviste allí, en los peores momentos, diciendo que nunca desistes de mí. ¿A dónde iré si lo que necesito lo encuentro en ti? Lo que necesito viene aquí conmigo para continuar, lo que me impulsa a mí todos los días para no parar. Eres el motivo, Jesús, que yo tengo para avanzar. Eres mi alivio, la fuerza y el ánimo que necesito para proseguir. Si no he desistido en motivos, porque siempre estuviste allí, en los peores momentos, diciendo que nunca desistes de mí. ¿A dónde iré si lo que
que necesito lo encuentro en ti. Buenos días, espero que estén bien todos, que Dios les bendiga en gran manera. Dios es grande, maravilloso sobre todas las cosas y yo sé que sin Dios nada somos, nada sería y nada seríamos, amén. Bien, en estos momentos tal vez se pregunta por qué estoy aquí sentado en una silla, amén, pero vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a tratar de profundizar un poco más en la palabra de Dios, amén. Que no solamente sea una lectura de la palabra de Dios, sino que sea una palabra que sobrepase los corazones si es la voluntad de Dios, amén. Bien, puede ser una oración y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a hacerlo arrodillados el día de hoy, amén. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios eterno y buen Salvador, ante su divina presencia me presento en esta hora, Padre amado, reconociendo que sin ti nada soy, reconociendo que sin ti nada sería, Padre amado, y nada seríamos, amado Dios. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día de vida y de salud, porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana, en tu amor y en tu misericordia, Padre Santo, y así lo puedo ver, así lo puedo vivir el día de hoy, Padre amado. Le pido sabiduría, entendimiento y conocimiento para su palabra hacia nuestra vida, Padre, hacia aquel que va a escuchar tu palabra, Padre Santo, y lo que irá a salir de mi boca, Padre Celestial, Rey de la Gloria. Te pido, Padre Santo, que usted eche toda equivocación de mi vida, Padre Santo, Rey de la Gloria, que usted me aleje de toda mentira, de todo falso pensamiento, Señor Jesús amado, de todo odio, de todo rencor, de toda ira, de todo engaño, Señor Jesús amado. Líbrame de todo aquello cada día, Padre Santo. Ayúdame a ser humilde, sincero y sencillo, Padre amado, y verdadero como tu presencia, como tu amor, como tu misericordia, Padre amado. Y todo esto se lo pido y se lo ruego, Padre, y a la vez vaya tocando cada corazón a través de su palabra, Señor Jesús amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, que Dios vaya bendiciendo a cada uno de ustedes, amén. Bien. El día de hoy la palabra de Dios se va a encontrar en el libro de Primera de San Juan, el apóstol, capítulo 4, versículos 7 al 21. Amén. Tal vez se pregunta por qué no estoy de pie y por qué estoy sentado. Pero vamos a ir averiguando a continuación. Bien. Bien, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así. Por título la palabra de Dios dice: Dios es amor. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Vamos a dejar un poquito la palabra de Dios de lado y voy a tratar de dialogar, de conversar, ¿ya? Por eso al principio dije que no se trate solamente de la palabra de Dios, sino que tenemos que tratar de hablar las cosas que están aconteciendo hoy en día en la vida, en tu vida y en mi vida y en el resto de familias, de personas. Amén. Entre todos, alrededor de este país y de este mundo entero. Quiero tratar de conversar no de predicar solamente, sino que tratar de conversar. Amén. La vida hoy en día, como familia, está un poquito difícil. Está un poquito difícil. Porque tenemos familia, ¿cierto? Tal vez tenemos hermanos, tal vez tenemos hermanas, tal vez tenemos primos, primas, sobrino, o nosotros somos esos para aquella familia, amén. Pero lamentablemente hoy en día ya las familias no viven como lo hacían antes, o no sé, generación antigua, años atrás, no sé si será igual. Amén. ¿A qué quiero yo llegar con esto? De que tal vez somos padres, ¿cierto?
Tal vez somos esposos, las mujeres son madres, son esposas, son hermanas, son sobrinas, son primas, son nietas, etc. Para los hombres igual. Y es difícil la vida hoy en día. Hoy en día tratamos, en lo personal, tratamos de mantener una comunicación con la familia. Se supone que somos un apellido, se supone que somos una sola sangre, amén. Hay miles de apellidos, pero a través de los apellidos podemos ser familia, amén. Y lamentablemente uno se entristece al ver lo que está aconteciendo hoy en día. Hay familiares que tal vez son hermanos y miren su metro cuadrado. Para los hijos de alguien solamente los tíos existen por el apellido, pero no por presencia, no en persona. Amén. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque hoy en día hay personas que tal vez, hay familias que tal vez en algún momento eran reunidos, se juntaban tal vez para cada cumpleaños, se juntaban tal vez para cada Navidad, para cada fiesta, ¿cierto? Y a través del tiempo ya, o a través de los años, cuando uno va creciendo, como que se va separando la familia y no sé si será desconfianza, no sé si será celo o envidia, pero al final la familia hoy en día, independientemente sean hermanos, sean primos o sobrinos, o padres o hijos, miden su metro cuadrado, crecen y se van. Y es lamentable porque a veces uno quiere mantener la comunicación como hermano, como primo, o como hermana, o como prima, o sobrino, o sobrina. Y la realidad de las cosas no está esa comunicación. Amén. Y uno como hijo de Dios se entristece. Se entristece porque uno trata de amar, como dice la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios en esta hora, dice: amados, amémonos unos a otros. Que el primer versículo de la palabra de San Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Tal vez yo puedo amar al resto, pero el resto no me ama. Y lamentablemente que ya no hay comunicación de hermanos, que ya no hay comunicación de hermanas, que no hay comunicación de sobrinos o de sobrinas, o de primos o de primas, o de tíos o de tías. Yo a veces le digo a mis colegas en el trabajo, les digo: mi familia es grande. El apellido que yo llevo, tengo familia acá, allá, y es grande la familia. Pero ¿de qué me sirve decir que mi familia es numerosa? Si tal vez por el apellido son numerosos, pero al momento de tener una comunicación, de tener una junta familiar como se hacía años atrás, hoy en día no se hace. Hoy en día la única familia que existe, querida alma, es la familia que forma uno. Es duro decirlo. Debiera ser al contrario. Pero es duro decir que la única familia
que existe hoy en día es la que forma a uno. Amén. Y tal vez hay familiares que se reúnen, que tienen buena comunicación, pero no se ve mucho eso como se solía ver años atrás, antiguamente. Y el mensaje de la palabra el día de hoy me lleva a ese pensamiento. Me lleva a conversar, a dialogar con usted, a poder tener una conversación como familia, como conocidos y también como hijos en Cristo Jesús. Hoy, hace unos días atrás, hacía una predicación en donde hablaba cómo está el enemigo hoy en día atacando dentro de los lugares de adoración, porque primeramente tenemos que entender y comprender que nosotros somos el templo. Amén. Vamos a enfocarlo un poquito en el Evangelio. Y mencionaba yo durante esa predicación y decía que el enemigo hoy en día está atacando dentro de los lugares de adoración. Y no importa si eres pastor o eres pastora o eres dorca o varón o un hermano o una hermana o un joven o un adolescente. El enemigo está atacando a través del celo, a través del orgullo, a través de la envidia. Que por qué Dios bendice a este y no me bendice a mí. Que por qué Dios utiliza a este de esta manera y por qué no me utiliza a mí de esta forma. Y es lamentable ver eso hoy en día. Es lamentable también ver de que se fijen en la persona, en su forma de vestir. A veces yo, disculpando la palabra, pero no sé cómo suena, pero yo encuentro eso medio ridículo. Amén. Porque, bueno, yo soy del sur de Chile y también he tenido oportunidades en las cuales por tema de trabajo laboral me voy para el norte a trabajar algunas veces y tengo oportunidades de buscar una iglesia allá para adorar a Dios en comunión. Y sabe que hay diferencias en cómo adoran a Dios en el norte de Chile y en el sur de Chile. Y yo en un momento pensaba el día de hoy y decía, ¿qué pasaría si yo juntara a un grupo de servidores de Dios de allá de la zona norte con la zona sur? Yo sé que habría diferentes formas de vestir. ¿Saben por qué? Porque acá en el sur de Chile alaban y buscan a Dios con mujeres con falda, con su ropita hasta la muñeca, bien cubierto su cuerpo corporal. Y los varones igual acá utilizan ropa formal o terno, cosas así. Amén. Y en el norte de Chile no es así. No es así. Y eso es lo que criticaría mucho la gente de acá del sur. Los que adoran a Dios de acá del sur criticarían mucho y atacarían mucho incluso a los pastores de allá del norte. ¿Por qué lo digo? Porque en el norte es otra vestimenta que se utiliza. Pongámosle, no sé, hay mujeres que van a adorar a Dios, se arrepienten de sus pecados y buscan a Dios y se visten con jeans, se visten con calza
hermanos, hombres, varones, que se van con jeans, apetillados o no apetillados, y van con camisa manga corta o con polera manga corta, hacen devocionales, predican de esa forma ya, corte actualizado, tatuajes en su cuerpo, pero los tatuajes yo creo que son de su vida anterior y quedaron con esas marcas, porque cuando uno se arrepiente ante la presencia de Dios, uno siempre queda con marcas del viejo hombre o de la vieja mujer, amén. Y la realidad de las cosas, yo decía que, y Dios me hace pensar que no importa el vestir, no importa el cómo tú buscas a Dios, no importa cómo tú llegas a los caminos de Dios. Si es Dios, es el que cambia tu vida, es el que cambia tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de pensar, tu manera de vivir. Y a través del tiempo me he dado cuenta de que han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas aquí en esta tierra. Puedo declarar y decir que los años de vida que me ha dado Dios y me seguirá dando si es su voluntad no han sido en vano. Le he pedido sabiduría al Padre de una o de otra forma, le he pedido entendimiento a cómo entender y comprender más esta vida, a cómo entender y comprender lo que Él quiere para mí. Y me ha puesto en varios lugares de adoración y eso me ha hecho darme cuenta de que no hay que mirar el vestir de la persona, sino que la persona nace de su interior, de su corazón, de su alma, de su espíritu. Y por eso quiero enfocarme un poquito en esta palabra de Dios, porque habla sobre el amor. Habla sobre el amor. El amor de muchos se enfriará, y no solamente está sucediendo dentro de los lugares de adoración, sino que también está pasando fuera de los lugares de adoración. Está pasando en familia. Está pasando en familia. ¿Hace cuántos años, hace cuánto tiempo no tomas una taza de café con tu hermano o con tu hermana o con tu primo o con tu prima o con tu sobrino o con tu sobrina? ¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años no compartes un pedazo de pan con un familiar? Es lamentable ver cómo las familias se han encerrado en su metro cuadrado y solamente a veces uno quiere dar el chance de la comunicación, a veces uno quiere dar el paso y lo da para comunicarse y decir, oye, ¿hace cuánto tiempo, hace cuántos años que ya no los vemos como hermanos o como familia? ¿Qué está pasando con nosotros? Por último, juntémoslo una vez o dos veces al año, pero juntémonos y compartir una taza de café, un pastel, no sé, un pedazo de pan, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Que cuando uno da el paso, está tan duro el corazón de la familia hoy en día que uno no recibe respuesta. No recibe respuesta de ahí. Y lamentablemente, aunque uno no quiera hacer, aunque uno no quiera medir su metro cuadrado, a uno lo hacen ser así. Y por eso yo el otro día decía en una predicación, en la última predicación que hacía anteriormente, decía de que tal vez tu hermano, que tal vez tu hermana, tu primo, tu prima, tu sobrina, tu sobrino, pueden dejar de estar de lado. No quiero tocar mucho a los padres porque para algunos los padres ya no están. Como para mí, mi padre ya terminaron su batalla aquí en la tierra y marcharon. Amén.
por eso no quiero tocar los corazones de muchos por sus padres. Amén. O tal vez algunos los tienen y solamente les puedo decir que lo aprovechen. Que aprovechen cada segundo, que aprovechen cada momento, o darse el tiempo de buscar de ellos. Y lamentablemente, hoy en día, solamente hay familias que se comunican por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook, por Instagram, y así por otros medios de comunicación. Pero quedan de verse, y esa junta nunca llega. Y el enemigo está endureciendo muchos corazones. Y es lamentable estar viendo y viviendo esto hoy en día. Porque hasta yo lo vivo. Yo me he dado cuenta a través del tiempo que aunque uno no quiera medir su metro cuadrado, aunque uno dé el paso para buscar comunicación con el resto, no cede. No cede. Y por eso digo, y lo digo con mi vida, de que la única familia que existe en esta tierra es la familia que eligió Dios para uno. Es la familia que Dios ha dado para nosotros. Tal vez tú eres un padre, eres una madre y hay un matrimonio por ahí que ya tienen sus pequeños, sus hijos, tan grandes o no importa la edad que tengan, pero ya tienen su familia formada y como dicen los padres, como le dijeron a uno, o cómo fue uno creció, cumplió su edad y se marchó de la casa y se fue, y dejó a los padres y se fue a hacer su vida. Y yo sé que así también pasará con nosotros, para los que somos padres. Los niños crecerán y se marcharán. Pero yo desde chiquitito le digo a mis hijos, yo no quiero que ustedes me dejen. Cuando me dejen es cuando yo ya no respire. Si es porque si quieren hacerse una casa aquí, hágansela. Pero no se vayan. Porque desde chico yo le estoy enseñando el amor de Dios. No tienen por qué irse. Son niños y tenemos que disfrutarlo hasta grande o hasta cuando nosotros marchemos de esta tierra. Amén. Y la palabra de Dios dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Déjame decirte, querida alma, que este versículo, el primer versículo de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, en donde por título dice Dios es amor, el primer versículo nos entrega una palabra poderosa, una palabra que deja mucho que pensar, una palabra de profundizar en la palabra de Dios. Porque tan solo dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí vamos a pasar a la segunda familia. La segunda familia, y esta es la familia que no debe fallarte por ninguna razón, por ningún motivo. ¿Y saben cuál es la segunda familia? Es la familia en Cristo Jesús. La primera familia para uno ya pasa a ser el matrimonio y los hijos. El resto de la familia, de la cual era la primera cuando nosotros éramos solteros, cuando las mujeres eran solteros y tenían a su padre, a su madre, a sus hermanos y hermanas, etc.
esa era la primera familia que tenía uno. Pero quiero dejar algo claro. Amén. Cuando uno se casa, cuando se une el hombre y la mujer en matrimonio y procrear, se ponen a tener hijos, a tener un hogar, a formar una familia, esa familia pasa a ser la primera familia para tu vida. Amén. Pero pasa a ser la primera familia corporal, porque a continuación vas a saber por qué pasa a ser la primera familia corporal. Aquí lo vamos a saber. Cuando tú no eres convertido en los caminos de Dios, cuando tú tal vez no crees en la palabra de Dios, o crees en la palabra de Dios pero no buscas a Dios como corresponde, para ti tu primera familia es tu matrimonio y tus hijos. Amén. Y hoy en día está de moda para las personas, para los matrimonios o para la pareja que no caminan con Dios, no creen en Dios. Ellos prefieren convivir, porque así como está la actualidad hoy en día, hay mucha fornicación, hay mucho adulterio, hay mucho celo, hay mucha desconfianza en las relaciones amorosas y prefieren convivir. Amén. Y por ende, cuando se juntan en una relación y tienen hijos y conviven, pasa a ser la primera familia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los padres de uno o la madre de uno pasa a ser como segundo plano, como dicen por ahí. Como que duele, pero pasa así. La palabra de Dios nos dice que cuando la palabra de Dios habla sobre el matrimonio en el libro de San Mateo, dice que cuando el hombre y la mujer se unieren en una sola carne, ambos abandonarán la casa de los padres y tendrán que construir su hogar. Tendrán que convivir. Y ahí es cuando ya los padres pasan a ser como, o los hermanos, la familia que tenga usted, pasa a ser como segundo plano, y la primera familia para usted corporalmente es la que usted forma. ¿Se entiende? Amén. Continuamos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se abre una relación convertidos en los caminos de Dios? Cuando el hombre y la mujer creen mutuamente y tienen fe en Jesucristo, ellos se casan por el civil, ¿ya? Pero el verdadero matrimonio pasa a ser cuando tú estás casado por la iglesia. Ese es el verdadero matrimonio ante los ojos de Dios. Amén. Pero antes de pasar a ese matrimonio, déjame decirte de que si tú has recibido a Dios como tu único y salvador y le has confesado tus pecados, le has pedido perdón y estás haciendo la voluntad de Dios como Él quiere y no como tú quieres, déjame decirte que Dios te siga bendiciendo y siga así tal cual como estás. Amén. Y cuando el hombre o la mujer se casa en matrimonio por la iglesia, ese matrimonio es bendecido por parte de Dios al instante. Amén. Y cuando ese matrimonio es bendecido por parte de Dios, conociendo la palabra de Dios, ya saben que ambos tienen que dejar padre y madre y serán una sola carne y tienen que buscar un hogar o crear un hogar ambos y después tener hijos y tienen su familia formada, tienen su hogar, bendecidos. Amén. Y ya pasan a ser la segunda familia. Es medio enredado el tema, ¿cierto? Pero aquí lo voy a explicarlo bien. Pasan a ser la segunda familia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás convertido en los caminos de Dios, para ti, la primera familia, la primera paciencia, la primera presencia, el primer amor
sobre todo, es Dios. Es Dios para ti. Es Dios, amén. Por eso, primero Dios, después el matrimonio, después los hijos, y al final viene siendo la última familia, la cual era primero para tu hijo. Aleluya, gloria a Dios. Pero hoy en día yo he visto matrimonios que aún prefieren a sus padres en vez de su compañera o de su compañero. Y está mal ahí, pues. Porque se supone que la palabra de Dios nos enseña, nos dice que cuando uno se casa por la iglesia, siendo convertido a los caminos de Dios, ambos serán una sola carne y ambos dejarán padre y madre y se unirán entre sí para procrear, para crear un hogar, para convivir y ser felices. Amén. Y me encanta, me enamoro cada vez más cuando hablo sobre el matrimonio, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios como Él quiere y no como nosotros queremos, es fácil para nosotros cumplir la palabra de Dios sobre el matrimonio. Cumplir la palabra de Dios de cómo debe ser un padre, de cómo debe ser una madre, cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa. Amén. Ambos en el matrimonio tienen que tener claro que dentro del Evangelio no manda más la mujer ni manda más el hombre, sino que ambos tienen que compartir pensamientos, dialogar, compartir emociones y ayudarse el uno al otro en el hogar. Hoy en día no existe el machismo como existía antes, que solamente la mujer hacía el aseo en el hogar, que solamente la mujer tomaba el escobillón en el hogar, mientras el hombre estaba ahí en el sofá con la tele prendida, viendo deporte, no sé, películas, no sé. Amén. Tal vez a alguno no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero es la realidad de las cosas. A mí no me va a hacer menos hombre por lavar la loza, o por hacer un pancito amasado en el hogar, o por hacerle sopaipilla a mis hijos, o por cocinarle a mi compañera, o por cocinarle a mis hijos. Al contrario, la mujer lo encuentra más atento y más se enamora también, yo creo, ¿cierto? Amén. Por ahí dicen que somos pocos los que somos así, que somos pocos los que barremos en el hogar y echamos la basura a la pala y la botamos al basurero, que no somos de esos que barren en el hogar y tiran la basura debajo de la alfombra o debajo del sillón, y después cuando la compañera corre el sillón se encuentra con la sorpresa. Amén. El amor tiene que ser mutuo, el amor tiene que ser real, parejo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y hasta ahí nomás voy a llegar sobre el matrimonio, no quiero llegar más allá, amén, porque es un tema complejo, es un tema que está para largo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí me voy a detener un poquito en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está convertida a los caminos de Dios? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando un mensajero, un predicador o una mensajera o una predicadora entrega palabra de Dios en las calles?
Cuando le dices a aquella alma que está perdida, tal vez en la drogadicción, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira o en las armas del enemigo. Y uno va a las calles y le dice, con palabra de Dios, le entrega palabra de Dios y le dice a aquellas almas, voy a poner un ejemplo. A ti alma te digo, despiertas, no desoigas de Cristo el llamado que hace tiempo Él toca tu puerta y te dice no abandones, y te dice que abandones el pecado. Amén. O tú le dices, el tiempo, queda poco tiempo, el tiempo se acorta, Jesucristo viene a paso agigantado a buscar a su iglesia, a buscar a su amada, a buscar a su pueblo. Busca de Cristo antes que sea tarde, antes que las puertas se cierren como se cerraron las puertas del arca de Noé. Tú le puedes predicar hermoso, bonito, espectacular, con el amor de Dios, con la palabra de Dios. Pero hay personas no convertidas a los caminos de Dios y se dicen entre sí ahí, detrás de una cortina o detrás de una ventana, o van caminando por la calle. ¿Y qué dirán? Estos me quieren obligar a conocer a Dios. Estos me quieren engañar a través de esa palabra si Dios no existe. Porque hay personas que realmente son ateos, no creen en nada. Pero sí creen en la maldad, porque he conversado con algunas personas por ahí. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando un mensajero de Dios, cuando una mensajera de Dios, cuando un predicador o una predicadora entrega la palabra de Dios en poblaciones o en calles o quién sabe en qué ciudad de Chile, no es una obligación, no es el que el predicador o el predicadora te esté obligando a buscar de Dios o te está obligando a creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él los dio libre de albedrío. No sé si han escuchado esa palabra por ahí. Esa palabra significa que el libre de albedrío es un don de Dios que te da para tu vida, en donde tú escoges si el camino del bien o el camino del mal. ¿A qué quiero llegar yo con esa palabra? De que yo no te obligo, que cada vez que yo hago una predicación en casa, que cada vez que yo hago una predicación en las calles o a donde quiera que ande, yo no te estoy obligando a que tú busques de Dios, sino que es tu decisión personal, sino que es tu pensamiento personal. Yo solamente, o el predicador o a la predicadora que escuches en tu ciudad, en tu población o en tu trabajo, te está enseñando de la palabra de Dios, te está enseñando del amor de Dios. Yo podría contarte los testimonios que Dios ha hecho en mi vida, las sanidades o las transformaciones que Dios ha hecho en mi vida, o en mis hijos, o en mi compañera, pero si tú no crees, allá tú, no yo. Yo solamente cumplo con la palabra de Dios, o la predicadora cumple con la palabra de Dios de sembrar la semilla, como dice la palabra de Dios. De sembrar la semilla y regarla cada cierto tiempo. Y por eso yo me doy el tiempo. Cada cierto tiempo me doy el tiempo de sembrar la semilla a través de estos medios de comunicación y decirte que sin Dios no somos nada. Decirte las cosas que están pasando hoy en día aquí en la tierra. No sé si tú tienes una familia unida, no sé si tú tienes una familia que mide su metro cuadrado y muchas veces te molesta, porque a veces hay una junta familiares y son tus propios hermanos, tus propios cuñados y ni siquiera te saludan. Y aunque tú no eres igual que ellos, tienes que resignarte a quedarte ahí. Tú con una sonrisa amorosa y extendiendo la mano, vas con todo el cariño para saludar a tu hermano, o a tu prima, o a tu primo, o a tu cuñado, pero a las finales los corazones de muchos se enfriarán. Se han enfriado muchos corazones hoy en día. En la familia y dentro de los lugares de adoración hay celo, hay envidia, hay orgullo. Y muchas veces uno dice, ¿y celo de qué? ¿Celo de qué si lo que tengo es por necesidad?
Si tengo un techo en donde vivir, si tengo un asiento o un sillón en donde sentarme, es por necesidad. No es por ser más que el otro. Si tengo un vehículo en donde pueda conducir, a dejar a los niños al colegio, o para mi trabajo, o para el lugar de adoración, es por necesidad. No es un lujo, es por necesidad. Pero hoy el enemigo está atacando a la familia a través del ser, a través del orgullo, a través de la envidia. Y muchos corazones, déjame decirte, que se están enfriando. Y lamento también decir que dentro de los lugares de adoración igual hay muchos corazones fríos. Hay muchos corazones que en un momento uno se sorprendía de la forma que alababan a Dios, de la forma que adoraban a Dios, pero a través del tiempo ya no adoran a Dios de esa forma, ya no buscan a Dios de esa manera. O por qué no decir, lo han atacado, hemos sido atacados, o han sido atacados. Es lamentable, es lamentable. Y así como se están viendo las cosas en la familia, así como se están viendo las cosas dentro de los lugares de adoración, me hace entender que la palabra de Dios se está cumpliendo, en donde dice que muchos serán los llamados, pero poquitos serán los escogidos. Por eso muchas veces yo entiendo a esas personas que dicen, ¿para qué voy a ir? Porque a los lugares de adoración las personas le dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como ese canuto? ¿Para ser como ese vecino? ¿Para ser como esa vecina? ¿O para ser como ese familiar? Si en la iglesia se va con Dios y en la casa es el mismo Satanás, dicen por ahí, ¿cierto? Pasa, ¿cierto? Y yo puedo reconocer que pasa con mi vida. Tal vez tú estás diciendo, wow, pero ¿qué le está pasando a este? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que quiere reconocer con su vida que pasa esto en su iglesia? Tal vez te será de lo mismo, tal vez te será igual que los demás. Pero déjame decirte que yo tal vez soy igual que los demás, pero en el amor a Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a contarte una pequeña historia, no es para que te asustes. Y no es que yo sea el malo de la película, aquí vas a entender y comprender un poco. Cuando yo era un joven, cuando yo era un adolescente, por casualidad de la vida de mi madre, que en paz descanse, se tuvo que separar de mi verdadero padre, y a través del tiempo mi madre conoció a un hombre y se casó con ese hombre. Y ese hombre era evangélico, iba a la iglesia, era ciclista de la iglesia de la corporación, predicaba la palabra de Dios en el púlpito, en la iglesia, en el lugar de adoración, como le quieran llamar a ustedes, se iba con Dios. Pero ¿sabe qué? Yo fui el que vi el otro lado de la cara de él, el otro lado de la moneda. Yo fui el que sufrí. Déjame decirte que aquel esposo de mi madre, conocedores hoy en día como padrastros, me dio una vida dura. Me trataba peor que un perro, como dicen por ahí. Yo era solamente un adolescente, era un joven. Me gustaba jugar a la pelota, me gustaba salir a caminar, y eso a él no le gustaba. Eso a él no le gustaba. Y fíjate que ese hombre fue tan malo conmigo que gracias a Dios, por la misericordia de Dios, ese hombre no me provocó daño corporalmente. Pero sí me amenazó con una pala. Yo tenía como 15 años, más o menos, 16 años.
me amenazó con un cuchillo. Y no quiero producir tristeza, no quiero producir pena, sino que es una pequeña historia de mi vida. Amén. Para que ustedes puedan darse cuenta de algo, y se lo voy a decir a continuación. Y esta persona a la final le dejó de ir a la iglesia, se alejó de la presencia de Dios. Y después que se alejó de la presencia de Dios y dejó a Dios de lado, ya pasó poco tiempo y esa persona falleció. Y aquí quiero llegar con parte de esta historia de mi vida que fue sufrida en mi niñez. Es que la culpa no la tiene Dios. La culpa no la tiene Dios. A pesar de todo lo que viví con ese hombre y lo que sufrió mi madre también al ver que no podía hacer nada, porque los hombres de antes eran machistas, ¿cierto? Las mujeres adultas saben a lo que me refiero. Amén. Y déjame decirte, querida alma, que a través del tiempo, yo era, a esa edad mi madre todavía me llevaba a la iglesia, pero cuando cumplí una edad de 17 años, ya empecé a tomar conocimiento por mí mismo y me alejé de los brazos de Dios. Me alejé, me fui. Y no me fui al mundo, como dice la gente. No, se fue al mundo. No le echemos la culpa al mundo, porque el mundo es la tierra, los árboles, el aire, el oxígeno, el sol y la luna y todo eso, ciertamente. ¿Y qué es lo que sucede, querida alma? Que a través del tiempo volví a los caminos de Dios a los 27 años. No quiero mencionar mi edad para que no me vean. Tengo 30 y tanto, dicen por ahí, 30 y siempre, ¿ya? Y volví a los 27 años los caminos de Dios y volví herido por otros temas personales de la vida que solamente Dios conoce. Pero déjame decirte que cuando tú veas a un predicador entregando la palabra de Dios o a una predicadora entregando la palabra de Dios, si no quieres creer en el predicador, no creas. Si no quieres creer en el testimonio que va a entregar la predicadora, tampoco no creas. Pero sí crea la palabra de Dios. ¿Por qué te lo digo? Santo Rey de la Gloria. Porque Dios no miente. Porque Dios no engaña. Porque Dios no abandona. Porque Dios no deja a sus hijos. Cuando Él deja las 99 y sale en busca de la oveja perdida. ¿Amén? Y sabes que cuando yo volví a los 27 años en los caminos de Dios, y le dije, Padre, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con esta vida, ya no quiero nada con nadie, Padre. No quiero nada con esta vida. Y tuve la oportunidad de parte de Dios de ser perdonado por Él, porque me entregué cuerpo y alma. Y por eso siempre voy a decir, a donde quiera que voy lo digo, que gracias a Dios soy lo que soy y estoy donde estoy. Y tengo lo que tengo, sea espiritual o material, y gracias a Dios. Y sabe que cuando Dios me perdonó, me dijo, hijo, te estaba esperando con los brazos abiertos. Y transformó mi vida. Perdonó mis pecados. Me restauró, me dio nueva vida. Y pasé por los bautismos, porque la palabra de Dios también nos enseña qué significan los bautismos, qué significa una santa cena, cuál es el significado de la vida espiritual que nosotros tenemos que conocer. Y a través del tiempo Dios siempre da la razón.
siempre me ha dado a entender y comprender, aunque yo he escuchado de personas evangélicas que eran seguidores de Dios, decían: yo no voy a la iglesia, ya no voy más a la iglesia porque el pastor me dejó de saludar, o el pastor trató de dejarme de mentiroso, o el pastor habló mal de mí, o el pastor me dañó y no reconoció su error, y por eso no voy más a la iglesia. Y se tapan la boca diciendo esas cosas. O simplemente ya no sentí presencia de Dios y por eso no voy más a la iglesia. O peleé con el hermano de la iglesia o con la hermana y por eso no voy a la iglesia. ¿Y sabes? ¿Y sabes que Dios me ha hecho darme cuenta de todas esas cosas? Y he juntado todo eso en mi mente. Y me ha dado una respuesta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Y la voy a compartir contigo. Aquella respuesta es de que Dios no tiene que pagar los platos rotos de lo que te daña, de lo que te hace dudar de la fe en Dios. De lo que te quieren ver caer o levantarte y decirte: ánimo hermano, ánimo hermana, tú vas a salir de esto, confía en Dios, tómate de la mano de Jesucristo y saldrás adelante en el nombre de Dios. ¿Sabes cuántas veces yo he esperado esa respuesta o una palabra de aliento de algún hermano, de alguna hermana o de algún pastor? Todas estas veces, hasta que un día, por la misericordia de Dios, he conocido un buen pastor. Y que Dios me lo bendiga mucho. Es un pastor sincero, es un pastor humilde, sencillo, junto a su compañera, que son tan transparentes que cuando los veo se siente la presencia de Dios en la vida de uno. Y yo sé que Dios va a bendecir ese lugar de adoración. Y lo va a seguir haciendo. Y van a llegar nuevas almas a ese lugar. Y por eso yo no pierdo la fe en Dios. Esto que yo hago a través de las redes sociales es un trabajo personal que le pide a Dios. A mí no me envía la congregación a hacer esto. A mí no me envía la congregación a predicar a la calle. A mí no me envía la congregación a hablarle a tu vida de la palabra, pero sí Dios fue el que me dio este trabajo de evangelizar su palabra a través por estos medios de comunicación para llegar a más almas de donde vivo yo y decirte que Cristo te ama, no importando de la forma en que tú estés viviendo hoy en día o en estos momentos o lo que tú estás pasando. Déjame decirte que Cristo te ama. Y sabe que cuando convirtió mi lamento en baile Dios, cuando me restauró, me transformó y me sanó y me dio una nueva vida, yo he caminado en los caminos de Dios y solamente te puedo decir, y tómate de esta palabra: mira a Dios sobre todas las cosas. No mires al hombre, no mires a la mujer, mira a Dios sobre todas las cosas. Si tu esposa no camina contigo en la iglesia, si tu esposo no camina contigo en la iglesia, no importa, pídele a Dios que te ayude a tocar el corazón de tu matrimonio para que ambos puedan caminar, ambos puedan ser gozosos de la presencia de Dios. Y cuando tú empiezas a entender, a comprender lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere para el resto, ahí es cuando la palabra de Dios se cumple y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El otro día yo decía: por mí yo no predicarle a nadie, por mí no enseñarle de la palabra de Dios a nadie,
Porque la palabra dice que la salvación es personal. Es personal. Podría esconderme, no podría hacer estos medios de comunicación para poder llevar la palabra en tu vida. O parte de la historia de vida. Pero la palabra de Dios también me enseña y nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si tú no te amas a ti mismo, obviamente no vas a amar al prójimo. Pero si tú te miras al espejo cada día y te bañas y te cambias ropita y te miras al espejo y te sacas los detallitos de esa cremita en tu cara, te echas una peinadita, te echas perfume, es porque te amas. Y tienes que amarte a ti mismo. Es el mejor amor, amarse a sí mismo. Y sabe que cuando nosotros los amamos a nosotros mismos, ahí es donde se cumple la palabra de Dios y nos dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez no tienes todo el dinero del mundo para ir a levantar al que está caído en las calles, para levantar al huérfano, para ir donde las viudas, pero sí tienes una palabra que entregar y una fe que compartir. Y el amor que Dios te da y te hace sentir, ese amor también tienes que repartirlo. Y cuando tú cumples con todo esto en tu vida, empiezas a entender y a comprender más lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere para el resto. Dios no quiere a personas egoístas en sus caminos. Dios no quiere a personas orgullosas o envidiosas o celosas o personas que sean conflictivas en los caminos de Dios. No. Dios quiere a hombres y mujeres sinceros, sinceras, verdaderos, verdaderas, humildes, sencillos, no importando si tengo menos que el otro, que tengo más que el otro. No importando eso, sino mirando el amor a Dios. Y sabe que cuando tú entiendes, empiezas a entender y a comprender la vida de Dios para tu vida, se cumple esta palabra. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amén. Gloria a Dios. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hasta ahí le vamos a dar lectura. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo creo que todos conocen, o los ateos ya no conocen o no quieren creer, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra a hacer milagros, prodigios, a dejar su palabra marcada aquí en la tierra y a decirle a aquellos 12 apóstoles y a millares de gente ir por el mundo y predicar mi evangelio. Amén. Para que toda criatura sea perdonada, convertida, sanada y restaurada. Amén. Hasta el día de hoy la palabra de Dios persiste en los corazones que realmente necesitan de Él. Hoy los verdaderos corazones que se arrepienten ante Dios pueden vivir un cambio en su vida. Pueden vivir una sanidad de enfermedad en su vida. Pueden ser restaurados, pueden encontrar una salida para su vida. Pero solamente eso lo hace Dios.
No lo hacen estas personas que leen el tarot, que te leen las cartas, o aquí o allá. No, eso solamente lo hace Dios. Lo hace Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y sabes que cuando Dios te levanta, cuando Dios te perdona, cuando Dios te restaura, te sana y te transforma, se siente un nuevo aliento, un nuevo aire. Porque yo sé que más de una persona que no está convertida en los caminos de Dios, alrededor de su corazón siente un vacío. Y ese vacío no se llena con nada. No se llena con la droga, no se llena con la fornicación, con el adulterio, con la mentira, con grosería, con engaño, con odio, con nada. Con el orgullo, con nada se llena eso. Y déjame decirte que todo aquello que yo acabo de mencionar viene de parte del enemigo. Viene de parte del enemigo. He conocido ocasiones donde hay personas que dicen, dale nomás, y de esta vida no hay otra, y yo quiero ser como soy, y voy donde voy, y creo en lo que quiero creer. A mí nadie me va a cambiar. Y lo he escuchado de personas cercanas. Y muchas veces he visto, o de personas no cercanas, o he escuchado de personas que antes de llegar a los caminos de Dios decían, yo soy aquí, yo soy acá, y nadie me va a cambiar. Y déjame decirte que cuando esas personas se arrepienten, querida alma, son las personas más fieles a Dios. Son las personas más leales a Dios. Cuando empiezan a creer en que el Hijo de Dios fue enviado aquí a la tierra para hacer milagros, y cargó aquella cruz y fue azotado por ti, fue azotado por mí o por aquella generación que en aquel momento lo estaban culpando de cosas que no conllevaban a Él. Porque el Hijo de Dios fue perfecto en la tierra. No mintió, no mató, no dañó, no hirió. Al contrario, Él restauró, Él sanó, Él transformó, levantó a paralíticos de nacimiento, devolvió la vista a los ciegos de nacimiento, restauró la mano de un hombre que tenía su mano seca, no podía ni mover ni sus manos. Restauró a un hombre que tenía demonios. Imagínate, y a pesar de todos esos milagros que Dios hizo aquí en la tierra y cargó aquella cruz y fue azotado, lo culparon inocentemente. Inocentemente lo culparon, y tal vez hoy en día el Hijo de Dios no lo podemos ver aquí en la tierra. No podemos caminar al lado de Él como caminaron aquellos 12 apóstoles. No podemos ir y tocar el manto de Jesucristo como lo hizo aquella mujer que tenía un flujo de sangre de hace 12 o 14 años y no encontraba cura en ningún lugar y fue de médico en médico malgastando su dinero. Pero la fe de esa mujer creció y dijo, si tan solo tocaré su manto seré sana. Y se acercó entre medio de la multitud y tocó el manto de Jesús, y al instante se le detuvo el flujo de sangre, querida alma. Hoy en día, déjame decirte que hoy en día, esa fe que tuvo aquella mujer, esa fe en la que tú tienes que tener, mujer, esa fe en la que tú tienes que tener, hombre o varón. ¿Y sabes qué? La gente, la humanidad de hoy en día, que empieza a tener fe en sus corazones, es una fe tan grande que sobrepasa la fe de aquellos 12 apóstoles o de aquellos que fueron sanados en la historia de Dios, en aquellos tiempos cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra. ¿Sabes por qué sobrepasa esa fe hoy en día? Es porque hoy día es necesario creer en el Hijo de Dios.
Es porque hoy en día es necesario creer en el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo que es el Espíritu Santo? Es aquello que no se puede ver, es aquello que no se puede tocar, pero sí se puede sentir en tu hogar, sí se puede sentir en tu familia, sí se puede sentir en tu vida. ¿Cuántas veces voy a tener que entregar un mensaje así? Hasta cuando Dios me diga, es necesario entregarlo, hijo. Es necesario entregar mi palabra, es necesario entregar mi voluntad, hijo. Y hasta cuando Dios me diga, hijo, hasta aquí nomás llegamos, hasta ahí en ese momento voy a parar. Pero mientras no me diga, hijo, para, no voy a parar. Mientras me diga, hijo, sigue entregando mi palabra, sigue entregando mi testimonio, sigue entregando mis obras. Hácele entender a la gente que estoy aquí en la tierra, pero estoy aquí en la tierra espiritualmente, y ellos tienen un cuerpo espiritual el cual tienen que despertarlo para que puedan sentir mi presencia en sus vidas. Y es necesario, querida alma, es necesario de alejarse de todo aquello que te hace daño, de acercarte a los brazos de Dios y pedirle perdón y confesarle. No sé si tú has sido dañado o has dañado a alguien, o has culpado a alguien, o te han culpado de algo. No importa, porque tú tienes que buscar de Dios para que puedas creer en la palabra de Dios. A una persona, a un ser humano no le sirve comprarse una Biblia o estudiar teología si no la va a entender, si no la va a comprender. Para que tú puedas estudiar teología de la palabra de Dios, primeramente tu corazón tiene que estar convertido en la presencia de Dios para que Dios te pueda enseñar a entender y a comprender su palabra. Pero si tú eres una de esas personas que crees en Dios a tu manera, y tal vez tienes una Biblia en tu hogar, pero eres de estas personas que dicen, leo y leo esta palabra, leo y leo este libro, pero no le encuentro sentido, y no siento nada en mi vida. Es porque Dios aún está tocando la puerta de tu corazón y tú no le quieres abrir. Busca a Dios en tu vida. Busca a Dios en tu corazón primeramente. Y cuando tú empieces a sentir la presencia o un toque del Espíritu Santo, cuando tú empieces a sentir una presencia que no te provoca miedo, que no te provoca temor, que no te provoca una gota helada por la espalda para abajo, es porque es la presencia de Dios. Cuando tú sientes una presencia en donde sientes calma, en donde sientes tranquilidad, en donde tú sientes una presencia y a la vez sientes amor, cariño y ternura para tu vida, es porque la presencia de Dios. Y solo lo único que puedo decir para terminar: mira a Dios sobre todas las cosas. Sin Él nada somos, sin Él nada seríamos. Imagínate, yo llevo unos años dentro del Evangelio. He pasado cosas dentro y fuera del Evangelio. Pero aún así me mantengo de pie. Pero aún así me sigo arrodillando ante el Padre. O converso con Él acostado en la cama, sentado en el sillón. No importa de la forma que tú te presentas al Padre. Si te presentas arrodillado, sentado, estirado en la cama, no importa. Lo que importa, lo de aquí adentro, es que tú lo hagas con sinceridad, con humildad, con sencillez, y decirle: Padre, ayúdame a seguir adelante. Padre, dame la fuerza. Padre, toca los corazones de aquellos que me quieren hacer daño. Padre, saca estos malos pensamientos que me quieren hacer provocar daño o hacer maldad. Porque yo sé que esto que me pasa de vez en cuando no es mío y no es ni tuyo. Llévate todo aquello que no es mío y que no es tuyo de mi vida, Padre. Ayúdame a seguir adelante. Dame la fuerza cuando estoy débil. Dame la sabiduría cuando me falta, Padre. Ayúdame, Padre, a pararme frente al cantar de la calle y decir lo maravilloso que tú eres. Y déjame decirte, querida alma, que Jesucristo está a la puerta de cada familia. Al principio de este video, nada que decir.
familias que miden su metro cuadrado, gente que quiere hacer daño. Hoy se prende la televisión, drogadicción, matanza, portonazo, asesinato y así. Choferes que manejan en los buses o en las micros y ellos mismos muchas veces se dan vueltas y provocan que otras personas pierdan la vida. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Y esa persona y ese chofer no andaba con sus 5 sentidos buenos, sino que andaba drogado y estaba trabajando más de lo normal. Qué difícil la vida sin Dios. Lo atrapa las deudas, lo atrapa esto, lo atrapa esto otro, fuera de los caminos de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás dentro de los caminos de Dios, todo cambia. Cuando tú llegas con problemas dentro de los caminos de Dios, si son enfermedades, deudas, cosas materiales, problemas matrimoniales, o problemas como padre o como madre o como hijo, Dios lo cambia todo. Dios te ayuda a arreglar todo. No importa si es material o es espiritual, Dios te ayuda, te ayuda, te ayuda, te ayuda, te ayuda, te ayuda. Y te hace darte cuenta desde ese entonces en adelante de que tú nunca has estado solo. Si tú has estado solo es porque nunca has querido recibir la presencia de Dios en tu vida. Pero cuando la recibes ya no la quieres soltar. Ya no quieres soltar la presencia de Dios, sino quieres seguirla sintiendo. ¿Y cómo la sientes? Trabajando en la obra de Él, escudriñando su palabra, orando, alabando, cantando corito, alabanza, siendo una buena persona, siendo un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen esposo, un buen trabajador, una buena trabajadora, una buena hermana de familia, un buen hermano de familia en Cristo Jesús o en lo personal. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de cómo Dios te ha bendecido, de cómo Dios te ha ordenado tu vida, porque Dios te hace ser así. Y cuando tú sientes un mal pensamiento o te viene alguna tentación sobre cualquier cosa, tú al tiro la reprendes en el nombre de Jesucristo y le pides: Padre, saca esto de aquí, de mi vida, que yo sé que no es tuyo y que no es mío, lo reprendo en tu nombre. Y cuando tú empiezas a tomarte de las puras cosas buenas en tu vida, ahí es cuando ya tienes a Dios en tu corazón. Porque déjame decirte que el templo es uno. Tenemos que empezar por aquí y por aquí primeramente. Después el resto lo irá dando Dios. Si Dios quiere que tú seas un predicador, una predicadora, un corista, o una dorca, o un varón, lo que Él quiere que sea para Él, lo que Él quiere que tú seas para Él, va de Él. Pero nuevas son cada mañana cuando estamos en la presencia de Dios, cuando los presentamos a la presencia de Dios antes de empezar el día. Te arrodillas y le pides: Padre, muy buenos días, gracias por este nuevo día de vida y salud que usted me da. Está nublado, no está nublado, hay sol, no hay sol, está lloviendo, no está lloviendo, pero te doy la gracia porque puedo sentir cómo está este día. Y comienzo este día en tu nombre. Voy a donde quiera que vaya, que usted vaya delante de mí, cuidando y guardando mis pasos y mi lengua, y mis pensamientos y mi corazón. Porque esta vida ya no es mía, sino que es tuya. Haz conmigo tu voluntad en tu nombre, Padre Santo. Y ahí empiezas a entender y a comprender: wow, ¿cómo me ha hecho cambiar Dios? ¿Cómo me ha hecho cambiar? ¿Cómo me ha hecho cambiar y a sentir ese amor que hice sentir por muchos años, por mucho tiempo? Y este vacío que antes sentía aquí ya no lo siento. Ahí tú te das cuenta que Dios nunca se ha alejado de ti. Ahí tú te das cuenta que Dios nunca ha estado alejado de ti, sino que uno ha estado alejado de la presencia de Dios porque no quería conocer la vida espiritual. O uno se alejó de un lugar de adoración y te alejaste automáticamente de la presencia de Dios. Pero tú
Cuando sabes, como hay un dicho por ahí que dice, al mal tiempo, buena cara. Cuando el río suena es porque piedras trae. Pero que esas piedras que trae el río sean para cruzar y para llegar al otro lado. Y cuando tú le pones al mal tiempo buena cara, es porque Dios está ahí para defenderte, para darte la victoria, para hacerle creer a tu vida y a los demás de que el Rey de Reyes está en tu vida, está en tu hogar y está donde quiera que tú vayas. Y desde aquel entonces tú ya no te sientes solo. Si antes fuera de los caminos de Dios tú te sentías solo, ahora dentro de los caminos de Dios ya no te sientes solo, porque por motivo de la vida tenemos que dejar a los hijos de lado, pero por el trabajo laboral. Tenemos que dejar el matrimonio un poquito de lado por el trabajo laboral, pero después pasan los días y vienen los días de descanso y a gozar de los hijos, a gozar del matrimonio y junto a Dios. Pero cuando tú te separas y estás en un lugar, en tu trabajo solo o a donde quiera que andes solo y te toque ir solo, no vas solo. Cuando tú estás en los caminos de Dios, Dios está ahí contigo. Cuando tú vas en un vehículo o en un bus o en una micro o en lo que sea o en un avión, tal vez tú vas a mirar para el lado y vas a ver que no va nadie ahí, pero Dios va a ir contigo, cuidando y guardando y protegiendo lo que Él ha cambiado, lo que Él está restaurando, lo que Él está transformando, lo que Él está puliendo. Así que Dios te bendiga mucho. No mires las cosas malas que están pasando hoy en día en la tierra, no las mires. Mira a Dios sobre todas las cosas, no importando el que dirán, míralo. Míralo a Él sobre todas las cosas, no importando el que dirán, busca de Él. Búscalo de Él de una y de otra manera. ¿Por qué yo digo buscar de Él de una y de otra manera? Que no te conformes solamente de buscarle en un lugar de adoración. Búscale primeramente en tu vida, en tu hogar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios, eterno y buen Salvador. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Y le pido, Señor Jesús amado, que tu palabra llegue a cada corazón, Padre. Que tu palabra con amor y presencia tuya llegue a cada corazón, Señor Jesús amado. Porque yo sé que tu poder, yo sé que tu presencia va a penetrar y va a abrir corazones, Señor Jesús amado, independientemente de la forma que estén viviendo o en donde estén viviendo, Padre Santo, o qué es lo que hagan o lo que no hagan, Señor Jesús amado. Tú conoces su vida, así como tú conoces la mía, Padre. Yo no sé de qué ciudad son, de qué región son, de qué dirección son, o cuál es el número de su casa, o de calzado, o su edad, o la estatura, pero tú conoces, Padre amado, toda la vida de esta humanidad, Padre Santo, porque tú has escogido desde el vientre de su madre, Señor Jesús amado, desde antes de la creación de este mundo, tú has escogido a personas para hacer grandes cosas en tus caminos, Señor Jesús amado. Pero esas personas que no nacieron dentro del Evangelio, esas personas que tal vez nacieron en una familia que no creen en ti, en esa familia que no creen en tu palabra, Señor Jesús amado, pero esas personas de una u otra manera se han sentido diferente y quieren conocerte, Señor Jesús. Enséñale a cómo sentir tu presencia. Enséñale a cómo tener fe, Padre. Enséñale a orar. Enséñale a creer en ti, Padre amado. Enséñale a que tú estás aquí en la tierra espiritualmente a través de tu Espíritu Santo. Enséñale que tú aún sigues transformando, restaurando y sanando, limpiando y perdonando pecados, Señor Jesús amado. Enséñale, por favor, y que te miren a ti sobre todas las cosas, Señor Jesús, mi Dios eterno y buen Salvador. Todo lo dejo en sus manos. Haga su voluntad en cada hospital, en cada UTI, en cada UCI, en cada asilo, en cada persona que está privada de libertad, en cada persona que está en su hogar, en su trabajo, en cada chofer, Padre amado. Aleluya, Santo Rey de Gloria. Ten tu misericordia por este país de Chile, del sur a norte, desde la primera región hasta la última región, Padre. Y que nada y que nadie empañe su presencia, su poder, su voluntad, tu misericordia.
tu perdón en aquellas vidas que quieren conocerte en espíritu y en verdad, Padre. Todo esto se lo pido y se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así que Dios les bendiga mucho, que te bendiga en verdad y que te dé un don de arrepentimiento, y los veremos en la próxima reunión o predicación. Amén.